Imagina esto. Estás mirando la pantalla, los gráficos bailan de un lado a otro, las velas rojas avanzan con paso firme, una garganta apretada, un nudo invisible que recorre el estómago. Sí, lo sé, lo sientes y lo sé porque lo estoy viviendo contigo. Esta sensación de pánico, esta caída de Bitcoin, ese miedo que va creciendo cada vez que refrescas el gráfico. ¿No te has parado a pensar que quizá, justo esa sensación, es lo que alguien más quiere que experimentes? Hay algo en el mercado, algo que no está en la superficie. Y hoy quiero enseñarte a verlo, a leerlo conmigo, a sentirlo dentro de esta historia que compartimos cada día aquí, en Criptomonedas 101 Hub. Pero antes de seguir, detente un momento. Si te conmueve este recorrido emocional y crudo por el mundo cripto, si te encuentras alguna vez solo frente a tus dudas y buscas compañía y guía, suscríbete al canal. Aquí nadie camina solo. Haz clic también en la campanita, porque quiero que seas el primero en escuchar cada grito, cada susurro de este mercado tan vivo como tus emociones. Volvamos a la escena. El gráfico hoy parece un poema trágico. Bitcoin ha marcado un mínimo nuevo. Pero detente. Haz zoom, mira bien. El volumen de este movimiento es como la mitad de lo que vimos ayer. El ruido ensordecedor baja de intensidad. Y, entre la calma y la tempestad, encuentro un detalle que me hace dudar de la realidad aparente. La estructura en la que estamos todavía nos envuelve. Hace días que nos movemos en una danza incómoda dentro de un rango, un ciclo repetido donde la esperanza y el miedo se alternan, y de repente, el precio rompe la zona que fue durante semanas nuestro colchón, la mítica 65.945. Ese nivel que para muchos separaba la confianza del terror, el suelo de la caída libre. Lo veo, lo toco con la mirada. Cuando ese soporte se rompe, la sensación es como ver una pared de cristal hecha añicos. El antiguo ejército comprador, el que defendía esa frontera, parece disolverse bajo la presión sorda de los vendedores, que avanzan despacio, sin prisa, como quien sabe a dónde va, y no necesita correr. Hay un cambio. Lo siento en los dedos, en la respiración contenida cada vez que la vela baja otro escalón. Lo aprovechamos. Cerré posiciones cortas en los últimos días, pude ver la grieta y deslicé mi operativa entre las sombras. Pero aquí viene el misterio. El descenso de hoy, esa amenaza de precipicio, no es la avalancha que muchos temen. El precio baja, sí, pero como una marea paciente, como si alguien allá afuera estuviera recogiendo lo que otros tiran en el pánico. Veo mechas largas en la parte baja, señales de compras inesperadas, como manos invisibles que, cuando nadie mira, empiezan a llenar las arcas durante la tormenta. Cada vela, cada mínima fractura entre soporte y descenso, nos habla. Si sabes escuchar, ayer, ese ayer tan cercano que aún huele a miedo, hubo una señal curiosa. Parecía que la tendencia bajista iba a romperlo todo, pero el precio no siguió cayendo con rabia. Hubo un clímax en el indicador. Un instante de pausa, una breve resistencia donde el miedo y la esperanza chocan bajo la superficie. Movimiento, rechazo, continuación bajista, sí, pero no era el monstruo voraz, era algo más sutil. Es como descubrir que el río no quiere desbordar, tan solo buscar un nuevo cauce. La estructura que planteábamos, sencilla, ordenada, se evapora. Lo que emerge es el segundo escenario. Caída, pero no un desplome brutal, sino una rendición progresiva, una entrega ordenada del terreno. Y detrás, en la penumbra, las compras empiezan a acumularse. Y aquí viene el punto donde los ojos inexpertos solo ven caída, solo ven el rojo latiendo como una herida, pero en el fondo del gráfico se dibuja otra historia. Cuando alcanzamos los 63.000, ese soporte diario, aparecen destellos de acumulación. Los que saben esperar, los que entienden el movimiento de los grandes, actúan aquí, en el silencio de las mechas. Y yo, humildemente, aprovecho esa señal. Dentro del grupo VIP, en el rincón de Quant Trading, vimos la entrada, lanzamos el long y lo cerramos en beneficios. Ha sido un mes de locura, de esos donde el análisis cumple su promesa, donde las pequeñas victorias se celebran en silencio frente al monitor. Quiero que mires conmigo, que no te pierdas esos detalles, porque aprender a ver las señales en el gráfico es como descubrir un lenguaje secreto. Las pequeñas señales de compra, ese rebote minúsculo, no garantizan el cambio inmediato. La tendencia bajista sigue ahí, acechando, pero cada compra, cada intento de resurgir, multiplica la probabilidad de un giro en la marea. Esto no es magia, no hay certezas absolutas. Quien te diga que nunca pierde, miente. Todos tenemos nuestro stop loss, todos sabemos que este juego es incierto, una danza entre lógica y corazón. Pero sabemos algo, si leemos bien los patrones, si seguimos las huellas, el largo plazo será nuestro cómplice. ¿Y cuándo sabremos si la tendencia de verdad ha cambiado? Hay zonas clave. Faros en la niebla. La primera es la del VWAP semanal. Ahora mismo es como ese muro que el precio no acaba de escalar. Si conseguimos romperlo, si el precio lo conquista y se asienta allí como un duque antiguo en su castillo, entonces, sí, sería un signo claro de que el viento gira, de que podríamos buscar posiciones largas en el corto plazo, de que la estructura bajista empezaría a ser un mal recuerdo, porque hasta ahora solo vemos máximos cada vez más bajos, caídas que se repiten,
Pero si logramos ese pequeño milagro, un máximo por encima del anterior, entonces la narrativa cambiaría. Cada rechazo en esa zona es una llamada de atención, una invitación a la vigilancia paciente. Mientras tanto, si el precio se mantiene por debajo, el sesgo sigue siendo bajista. Las acumulaciones en marcos de tiempo pequeños pueden ser oportunidades, pero el fondo del mercado sigue mirando hacia el sur. No debemos ignorar tampoco las señales de compra que van floreciendo entre la maleza. Si al llegar a la zona del BVAP hay nueva acumulación, si la presión compradora aparece fuerte, es posible que el precio frene su descenso y forje un nuevo rango. La clave está en saber reconocer la huella de las ballenas, las señales que otros no ven, la ventaja oculta en la jungla de datos. Si eres nuevo, si todo esto te suena a idioma extraño, no te preocupes. Estoy aquí para señalarte cada luz, cada sombra, tal como hace un explorador mostrándote el camino en la oscuridad. Y gracias a eso hemos conseguido aprovechar oportunidades al alza incluso cuando el miedo parecía reinar absoluto. Con todo esto, sé prudente. Todavía no veo apoyos suficientes para declarar una estructura bajista definitiva, ni para lanzarnos a celebrar un giro alcista triunfal. Hay que esperar, limpiar el gráfico de zonas viejas, trazar el foco sobre el VWAP semanal. Este es el corazón palpitante del juego ahora mismo. Si el precio rechaza una vez más este nivel y vuelve al soporte, la tendencia podría acelerar su caída. Si hay fuerza compradora al llegar allí, podríamos estar ante una lateralización, un periodo en el que las velas bailan de lado a lado sin decidirse, dándonos tiempo para planear el asalto. Si la ruptura del VWAP se produce y se consolida, los próximos objetivos aparecen claros en el horizonte. Los 66.400 primero, y luego los 67.122 como segunda meta. Así de claro, así de rotundo. No siempre es así, pero hoy el gráfico nos lo susurra si sabes escuchar. Noticias rápidas, porque el mercado nunca duerme. Mañana, las declaraciones de Trump podrían agitar las aguas del ecosistema financiero, y el jueves llegan datos de las peticiones de desempleo, los eventos que se asoman en el horizonte y que pueden sacudir el ánimo de los traders. Por el lado de las stablecoins, buenas noticias. Una gran empresa tecnológica planea empezar a integrar stablecoins hacia la segunda mitad del año. Una semilla para un futuro que quizás se acelere cuando menos lo esperamos. Y sí, en estos días ha habido mucho ruido alrededor de ciertos proyectos. Un reciente informe sobre uso de información privilegiada ha sacudido las expectativas y la confianza en varias plataformas del ecosistema. Algunos protocolos y exchanges han quedado bajo la lupa como posibles implicados en ese escándalo. El ecosistema tiembla y el miedo parece haberse concentrado en algunos nombres concretos. Nadie sabe qué revelaciones podrían surgir en los próximos días, pero te aseguro que aquí las analizaremos juntos. Vuelve conmigo al gráfico. Se ha limpiado enormemente la liquidez en zona de longs. Casi un 60% desaparecida, evaporada en el vacío donde solo sobreviven los pacientes. Algo queda aún hasta los 60.610. En el corto plazo, la liquidez apenas deja rastro. Lo poco que había fue absorbido por el mercado. El SP500 sigue bailando entre dos niveles esenciales. 6.853 como soporte, 6.897 como resistencia. Es un juego de espera, de equilibrios, un vals de fuerzas contenidas. No veremos movimiento hasta que alguno de estos muros caiga. Ethereum sigue un guión parecido al de Bitcoin. Ruptura de los 1905, caída hasta los 1805 siguiendo la predicción, con señales de compra aún tímidas que podrían debilitar el impulso bajista. Puede que, igual que con Bitcoin, el mercado esté marcando no solo un mínimo, sino el posible inicio de un suelo fértil para nuevas historias. XRP es la batalla épica. 4 o 5 veces ha rebotado, luchando contra el abismo. La presión compradora es casi poética, una avalancha contenida. Y si logra romper el BWAP semanal, podríamos presenciar un pequeño repunte hasta el 1,3932. Solana, mientras tanto, parece perdida en la niebla. La zona de los 78,79 cedió. Los 74,80 aguantan casi con resignación. Pero el mercado, ese animal vivo, empieza a mostrar rastros de compras, un pulso que frena el descenso abrupto. Sí estamos hoy. El mercado es duro, sí, pero en cada caída, en cada herida abierta en el gráfico, hay semillas de oportunidad. Quiero que camines conmigo por este filo de emociones. Si algo de lo que he contado hoy ha resonado en tu interior, si alguna de estas imágenes o susurros de mercado han encendido tu curiosidad, déjame un me gusta. Es una pequeña chispa que nos une, que me muestra que ahí, tras la pantalla, hay alguien vivo, atento. Exprésate, comenta, comparte tus dudas o intuiciones bajo este video. Nos enriquecemos cada uno de nosotros, juntos. Y antes de despedirme, te invito a seguir explorando este universo descarnado y fascinante. Si no los otros videos del canal, activa la campana para que ni un solo latido del mercado te pille desprevenido. El viaje es largo, a veces solitario, pero aquí, en Criptomonedas 101 Hub, nunca lo caminamos solos.